Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno y a su familia. Hoy quiero compartir un tema que lleva como título: como antes no nos avergonzábamos de hacer el mal, ahora Dios no quiere que nos avergoncemos de servirle haciendo el bien. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siempre te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu cuidado, Padre Celestial, porque tú no nos desamparas, porque tú prometes estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Mira que vamos a compartir tu palabra. Sé tú hablando, Padre Celestial, nuestra vida, nuestros corazones. Que tú nos ayudes, Señor, a no avergonzarnos de ti ni de tu palabra, así como tú nunca te avergonzaste de nosotros, aun siendo malo, injusto, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Romanos 6, 19, 23, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal, cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agradaba. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separado de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios le asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, es algo muy lamentable entre nosotros, sobre todo los que nos llamamos ser hijos de Dios, ser cristianos. ¿Cómo nos da vergüenza a nosotros que nos vean con una Biblia en la mano, que nos vean gritando a los cuatro vientos que nosotros amamos a Dios, gritando en nuestras redes sociales que nosotros amamos a Dios, que nosotros servimos a Dios? Podemos ver cómo hay que dice personas que nos decimos ser cristianos y no publicamos nada, ni siquiera un versículo bíblico en nuestras redes sociales, que Dios le ama, que Dios dio su vida por ellos en la cruz del Calvario, y que no se avergüenza de ellos. A nosotros nos da vergüenza compartir la palabra de Dios. Cuando Jesucristo nunca se avergonzó de nosotros, dice que aun siendo pecadores, Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros preferimos publicar cualquier cosa de otra persona. Cuando estamos enamorados de alguien, paramos publicando cosas de otra persona, diciendo que le amamos, gritando a los cuatro vientos. Queremos que todo el mundo sepa que nosotros tenemos esa pareja, que la amamos, que queremos estar con ella, que queremos casarnos con ella. Eso es si la ama de verdad, quiere que todo el mundo lo sepa. La postea en todas partes, en las redes sociales. Pero entonces cuando se trata de Dios, nosotros no queremos servirle a Dios. Pero cuando estábamos en el mundo, no nos daba vergüenza que nos sacaran de una discoteca borracha, haciendo el ridículo. Pasábamos la noche entera sin dormir, pero para la cosa de Dios, ya tan solo 2 minutos tenemos sueño. Nos da vergüenza que nos vean en público, pero cuando estábamos en el mundo no nos daba vergüenza que nos sacaran de la discoteca, como mencioné ahorita, acabo de mencionar, borracho, quizás hasta desnudo, cometiendo adulterio, inmoralidades sexuales, con un vape, con una botella de alcohol en nuestra mano, usando vicio. Pero entonces para las cosas de Dios sí nos da vergüenza. Es algo muy lamentable y doloroso para Dios que nosotros decimos que amamos a Dios, que creemos en Él. Y podemos ver cómo Jesucristo no le dio vergüenza que lo humillaran, que le escupieran la cara por amor a nosotros. Gritando a los cuatro vientos que no se avergüenza de nosotros y que para Él, para Dios, nosotros somos una prioridad, nosotros no somos cualquier cosa. Para Dios el oro y la plata no significan nada comparado con nuestra salvación, con nuestra vida eterna. ¿Y de qué forma lo demostró? Gritando a los cuatro vientos
viniendo a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros, que lo escupieran la cara, que le azotaran, que lo humillaran delante de todo el mundo, delante de los reyes, delante de los emperadores. Ahí no le importó que le humillaran, que le pisotearan. Pero nosotros no queremos humillarnos por Dios. No queremos que nos vean compartiendo la palabra de Dios porque nos da vergüenza. Pero si es para publicar cualquier cosa, cuando estábamos en el mundo hacíamos todo eso, publicábamos cualquier cosa, gritábamos lo que otro viento, hacíamos el ridículo en la calle, en la discoteca, siendo infiel, mintiendo, hablando mentira, cosechando para la carne, haciendo injusticia, haciendo a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga, y nosotros no nos avergonzábamos de eso. Y por eso Dios dice en su palabra que el que se avergüence de él y de su palabra, él también se va a avergonzar de él. Cuando Jesucristo venga en su gloria, se va a avergonzar de él delante de su Padre y delante de sus ángeles también. Pero él dice que ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales. Lo que más se vive hoy en día es la inmoralidad sexual. Y no nos avergonzábamos de eso cuando estábamos en el mundo, siendo infiel, hablando mentiras, engañando, fingiendo quien no somos para cometer adulterio, para cometer fornicación, diciéndole a otro que lo amamos, que es todo para nuestra vida. No nos avergonzábamos de eso, fingiendo tener una apariencia de piedad. Entonces para Dios sí nos da vergüenza decirle al mundo que nosotros amamos a Dios, que nosotros creemos en Él y que estamos dispuestos a sacrificarnos, a humillarnos, así como Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces, ¿qué clase de cristiano, qué clase de hijo de Dios yo soy? Cuando yo me avergüenzo de aquel que se humilló por mí, que aceptó que le escupieran la cara, que lo azotaran, aceptó tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. A él no le importó que lo humillaran, que lo pisotearan. Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos delante de él, gritar a los cuatro vientos que nosotros le amamos, predicando su palabra para que las almas lleguen a Cristo? Y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nos dediquemos completamente al servicio, así como antes nosotros lo hacíamos para Imai, cometiendo adulterio e inmoralidades sexuales, en discoteca, pasando la noche entera, haciendo el ridículo, borracho. Dios quiere que también nosotros lo hagamos, sirviéndole a Él, dedicándonos a su servicio, que así como Él vino a esta tierra y se humilló por nosotros, Él quiere que también nosotros lo hagamos, porque dice ahí que nosotros somos dichosos y bienaventurados cuando por su causa a nosotros nos vituperen, nos juzguen, nos critiquen. Dice que nuestro galardón será grande en el reino de los cielos. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agradaba. Eso era antes, cuando nosotros no creíamos en Dios. Dice, no, está bien, ustedes antes no tenían que hacer lo que a Dios le agrada. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agradaba. Eso está claro. Porque antes nosotros vivíamos haciendo y deshaciendo en el mundo. Haciendo lo malo, siendo injusto, haciéndole a otro lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. El segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es para que veamos cómo es Dios, que dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que más ahora a nuestros hermanos. Pero ahora Él nos dice, mire, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios le asegura que tendrán la vida eterna. Porque qué provecho nosotros sacábamos antes cuando nosotros éramos esclavos del pecado, que venía sufrimiento, dolor, no teníamos paz, no teníamos gozo en nuestra vida. Nos deleitábamos haciendo más, haciendo injusticia, haciendo a otros lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Ahora Él dice que no tenían ningún provecho. ¿Por qué? Porque eran una vergüenza y estaban alejados de Dios y de la salvación, de su gracia, de su misericordia. Pero ahora dice, pues,
El vivir solo para Dios le asegura que tendrán la vida eterna. Nosotros tenemos gozo, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Tenemos una experiencia gloriosa en Cristo Jesús. Pero es cuando nosotros dedicamos al servicio de Dios, que así como antes nosotros servíamos al mal, no nos avergonzábamos, no nos importaba que nos hicieran cuántas cosas, vivíamos en el mundo haciendo injusticia. No nos importaba pasar la noche entera quizá en una discoteca haciendo lo malo, deshaciendo en adulterio, en fornicación, en lujuria y cuántas cosas, usando vicio. No nos avergonzábamos de eso. Ahora Dios quiere que también nosotros lo hagamos para Él, para el servicio de Dios, para rescatar las almas, para que lleguen a los pies de Cristo. Que seamos fuentes de agua viva, así como Jesucristo lo hizo por amor a nosotros, que también nosotros lo hagamos por Él. Si en verdad le amamos, ¿qué dice Él? Demuéstrenmelo. ¿De qué forma? Guardando mi mandamiento, porque solo aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, estos serán salvos. No es que yo diga que yo amo a Dios, pero vivo haciendo lo que yo quiero, avergonzándome de Dios, de sus palabras, que me vean con una Biblia en la mano, que me vean diciendo que yo amo a Dios, que me dé vergüenza. No, hay que tener cuidado con eso, porque dice bien claro que si nosotros nos avergonzamos delante de los hombres en esta generación adúltera y pecaminosa, Dios también se avergonzará de nosotros cuando venga en su gloria, cuando venga su Padre en su gloria con los santos ángeles. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Todo aquello que se avergüencen de Dios y prefieran hacer lo malo, deleitarse haciendo lo malo, haciendo injusto, en adulterio, fornicación, amando este mundo, la codicia, los vicios, y se avergüencen de Dios. Mire lo que dice aquí. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte eterna. Pero Dios regala vida eterna por medio de Jesucristo Jesús, nuestro Señor. Dice que va a regalar salvación y vida eterna a todo aquello que viven en obediencia, gritando a los cuatro vientos, no avergonzándose de Dios ni de su palabra, sirviendo a Dios, que antes como así no se avergonzaban de hacer lo malo, de ser injusto, fingiendo tener otra apariencia de piedad para engañar, para seducir, para manipular, para engañar, para traicionar a base de mentira. Dios quiere que también nosotros hagamos eso, sirviéndole a Dios honesta y honradamente, siendo justo y viviendo en santidad. Eso es lo que Dios quiere. Que gritemos a los cuatro vientos que nosotros le amamos y que solamente en Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y que hay un solo camino que lleva hacia el Padre, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Él quiere que no nos avergoncemos. Que así como Él estuvo dispuesto a sacrificarse, a humillarse y a dejar que lo escupieran, que Él quiere que también nosotros lo hagamos. Y por eso dice que es mejor sufrir por hacer lo bueno, por hacer lo justo, que sufrir por hacer lo malo. Y Jesucristo nos lo demuestra. ¿De qué forma? Con su testimonio. No solo con palabras. Porque Jesucristo no finge tener apariencia de piedad. Jesucristo no anda demostrando tener una apariencia y luego teniendo otra. No, y Él quiere que también nosotros lo hagamos. Que nosotros amemos la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, pero que seamos practicantes de ella, porque si no, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, fingiendo ser quienes no somos. ¿Y qué nos va a llevar eso? A la perdición y a la muerte eterna, separado de Dios para siempre, por hacer las cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan, y por estar ofendiendo a un Dios que es santo, y a nuestro Señor Jesucristo, que nunca se avergonzó de nosotros. Y por eso Dios dice en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Él quiere que también nosotros lo hagamos, por amor a Él, que nos dediquemos a su servicio, a hacer el bien, no importando que las personas nos critiquen, nos juzguen, nos menosprecien, nos rechacen. ¿Por qué? Porque todo eso lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, aún siendo santo, aún siendo justo, aún no teniendo pecado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para avergonzarnos de nuestro Dios, para avergonzarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Acaso nosotros somos mejor que Él? ¿Somos más santos que Él? No, nosotros no somos más santos ni mejor que Él. Entonces también nosotros tenemos que hacerlo por amor a Él, dedicarnos a su servicio y gritando a los cuatro vientos que nosotros le amamos y que gracias a Él nosotros tenemos salvación, pero también que tenemos paz, que tenemos gozo en nuestra vida. Así que bueno, esta es la palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros.
Recuerden como siempre que Dios nos ama y para Él nosotros somos una prioridad, no una opción. Que no hay nada sobre esta tierra que valga tanto para Dios como cada uno de nosotros. Recuerden, Dios le ama y que nos ayude siempre a predicar su palabra sin avergonzarnos de Él. A gritar por las redes sociales, por toda parte, que nosotros amamos a Cristo y que nosotros somos sus hijos. Muchas bendiciones.